Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidas todas las personas de cada rincón de este planeta a un episodio más de Filosofía aplicada a la vida cotidiana. Mi nombre es Arale Valdés y es un verdadero placer estar nuevamente con ustedes. Antes de comenzar el tema del día de hoy, como siempre, me gustaría agradecer a todas las personas que han donado a este proyecto para hacerlo posible. Gracias especialmente a Cristian Camarena, Matilde Pomi, Paula Ramírez y Berenice Ibarra. También quiero enviar un saludo especial a Matías y a su pueblo, Punta del Diablo, en Chile. Casi todo el pueblo escucha el podcast. Esperemos que pronto sea el pueblo completo para que la filosofía les ayude a mejorar sus relaciones comunitarias y la toma de decisiones. Saludos hasta el sur, que también es nuestro norte. Y bueno, ahora sí, entremos en materia. El día de hoy vamos a revisar algunas ideas del humanismo y del transhumanismo. En pocas palabras, pues, vamos a pensar qué significa ser humano, qué es esto que nos hace humanos, qué nos hace diferentes al resto de las especies. Una de las primeras respuestas que solemos dar a esta pregunta, ¿qué es un ser humano?, es que somos animales racionales. Y esto nos hace diferentes a todos los seres vivos que existen en este planeta, nos hace especiales. Tener un cerebro que nos permita realizar procesos de razonamiento implica que compartimos como especie una capacidad racional. Esta capacidad podemos utilizarla para mejorarnos como individuos o incluso como sociedad. Esto quiere decir que somos animales que podemos modificarnos a voluntad y con conciencia. Pero no olviden que el hecho de tener una capacidad racional no quiere decir que sepamos utilizar la razón. Esta es una habilidad que hay que desarrollar como cualquier otra. Por ejemplo, nacemos con piernas, pero no nacemos sabiendo caminar. Tenemos que aprender a caminar. Lo mismo pasa con la conciencia y la razón. Nacemos con ellas, pero tenemos que desarrollarlas, aprender a utilizarlas. Esto quiere decir que podemos ir mejorando el uso de la razón y la conciencia, es decir, somos perfectibles. Podemos mejorarnos a nosotros mismos y a nuestro entorno. Varios filósofos y escuelas de pensamiento sostienen esta idea precisamente. En general, dicen que podemos lograr estos cambios a través del uso de la razón, la conciencia y el lenguaje complejo. Estos tres elementos conjuntos son los que nos hacen humanos. Nos dan la capacidad de percibirnos a nosotros mismos y a los demás, pero también nos dan la capacidad de comprender las creencias de los otros. La razón y la conciencia nos permiten ponernos en los zapatos de otro, imaginar y sentir e incluso construir conocimiento. El lenguaje nos permite crear cultura y educación para transmitir nuestros conocimientos y creencias. Todo esto nos hace seres interdependientes. Dependemos los unos de los otros para sobrevivir y evolucionar. Por ello, tenemos una capacidad innata para cooperar. Si no hubiéramos cooperado como especie, no habríamos evolucionado en lo que somos hoy en día. Hay varios estudios contemporáneos que demuestran que los niños tienen una predisposición para ayudar indiscriminadamente. Es decir, sin seleccionar a quién sí debo ayudar y a quién no. El problema es que cuando les enseñamos los códigos de socialización y los aventamos a la sociedad, les arruinamos esa facultad. Y los convertimos en seres menos colaborativos, mucho más egoístas, como nosotros mismos lo somos. ¿Por qué? Porque la sociedad actual cree más en la competencia que en la colaboración. Y así hemos sido educados tristemente durante varias generaciones. Y bueno, esto es algo que por supuesto hay que cambiar definitivamente, ¿no creen? Nos urge reconectarnos con nuestro instinto colaborativo y comenzar a ayudarnos mutuamente de forma indiscriminada. Pero bueno, ese será un tema que dejaremos para otro episodio. Volviendo a nuestro tema. El conjunto de estas tres capacidades, la conciencia, la razón y el lenguaje complejo, nos permiten discernir entre el bien y el mal. Por lo tanto, podemos utilizar esa capacidad de discernimiento para ser mejores individuos y construir una mejor sociedad. Pero también la podemos utilizar para hacer un gran daño. Incluso podemos llegar a extinguirnos como especie si seguimos utilizando irracionalmente estas capacidades que nos hacen humanos. Utilizar estas capacidades de forma racional significaría utilizarlas para mejorarnos, para mejorar nuestras relaciones personales,
nuestra sociedad y nuestro entorno. Y precisamente esto es lo que nos hace humanos según la filosofía humanista. Esta capacidad para elegir racionalmente nuestras acciones, ser conscientes de sus posibles efectos y poder realizar entonces una deliberación ética respecto a ellas. Esto implica que ser humano significa utilizar nuestras capacidades de pensamiento para mejorar nuestras acciones y a nosotros mismos. Y esto se logra mediante el aprendizaje. Mientras más conozcamos del mundo, más conoceremos de nosotros mismos y mejor distinguiremos las acciones éticas de las que no lo son. Es decir, somos perfectibles. Tenemos la capacidad de aprender. Por ejemplo, como hemos señalado varias veces a lo largo de este podcast, los seres humanos nacemos con la capacidad de razonar, así como con la capacidad de caminar, pero tenemos que aprender a hacerlo. Lo mismo pasa con la conciencia y el lenguaje. Tenemos que aprender a desarrollarlos. Esto quiere decir que somos imperfectos. Nacemos con habilidades que tenemos que ir perfeccionando y por lo tanto cometemos errores. Errores que nos permiten aprender para modificar la forma en la que hacemos las cosas. Por ejemplo, para aprender a andar en bicicleta, pues es necesario caerse un par de veces. Esto quiere decir que necesitamos tener la experiencia del error. Aunque ésta genere dolor, nos permite generar conocimiento, aunque claro, no es la única forma en la que generamos conocimiento. Y ojo, esto no quiere decir que tenemos que tener una vida llena de errores, dolor y sufrimiento para lograr ser felices. No. Simplemente tenemos que reconocer que somos imperfectos y por eso podemos aprender de nuestros errores para vivir la vida cada vez con mayor sabiduría y menor sufrimiento, aunque el dolor sea inevitable. Aquí los budistas siempre señalan, ¿no?, la diferencia entre dolor y sufrimiento. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Es decir, no podemos evitar equivocarnos en la vida, sufrir contingencias tristes y dolorosas, pero sí podemos interpretarlas con filosofía, tomarlas con mayor sabiduría cada vez y eliminar el sufrimiento que esas situaciones conllevan. Hay dos maneras posibles de perfeccionarnos como seres humanos. De la forma clásica, a la que instan la mayoría de los filósofos, que es por medio del desarrollo de las virtudes y el dominio de uno mismo, el dominio del yo. Y la otra forma de perfeccionarnos es con tecnología. Hemos desarrollado la tecnología para mejorar las limitaciones humanas. Los inventos y desarrollos tecnológicos tienden a facilitar las actividades cotidianas y mejorar la precisión de algunas actividades para reducir el error humano. Por ejemplo, la rueda nos permitió desplazarnos mayores distancias que lo que nuestras propias piernas nos lo permiten. Este invento también creó la posibilidad de transportar mucho mayor peso de lo que podemos cargar con un cuerpo humano. Un martillo nos sirve para golpear con mucha fuerza y sin lastimarnos. Una calculadora nos permite hacer operaciones sin posibilidad de error. Y si las hace un humano, existe el riesgo de que se equivoque. Hemos utilizado la razón, en este caso expresada como tecnología, para mejorar nuestras vidas y nuestro entorno. Aunque bueno, también la hemos utilizado para destruirnos bastante. Pero bueno, también la hemos utilizado para mejorarnos a nosotros mismos. Por ejemplo, si utilizamos lentes, si tenemos incrustaciones o coronas en los dientes, si tenemos algún trasplante o algún implante, o si utilizamos alguna prótesis o algún aparato de movilidad, estamos utilizando la tecnología para mejorarnos a nosotros mismos. Entonces, podemos decir que el ser humano, al utilizar su capacidad racional, puede modificarse a sí mismo y a su entorno a través del desarrollo de las virtudes, pero también a través del desarrollo de la tecnología. Y aquí surgen un par de preguntas interesantes. Si pensamos en que parte esencial de ser humano es tener la capacidad de mejorarnos y perfeccionarnos a nosotros mismos y a nuestro entorno, entonces debemos de preguntarnos, ¿y cuál es el límite de este perfeccionamiento humano? Es decir, si nos mejoramos demasiado, ¿podríamos dejar de ser humanos en algún punto? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si nos perfeccionáramos tanto que dejáramos de equivocarnos? ¿Es esto posible? ¿Es realmente posible eliminar el error humano?
o es parte de lo que nos caracteriza como humanos? Si intentamos dar respuesta a estas preguntas desde la tradición clásica de la filosofía, que alentaba la idea de mejorar como personas y como sociedad, principalmente a través del ejercicio de las virtudes, no parece que haya un límite en el que dejemos de ser humanos, porque nuestro cuerpo y nuestra mente pues tienen límites humanos, y por lo tanto no hay un peligro de rebasar lo humano. Es decir, por más que lleguemos a ser personas extremadamente virtuosas, seguiremos siendo humanos. Pero, ¿qué pasa si el mejoramiento del ser humano lo realizamos a través de la tecnología y no de las virtudes? Esto cambia mucho la cosa. Existe una corriente de pensamiento llamada transhumanismo, que precisamente sostiene e impulsa la idea de que debemos utilizar la tecnología para mejorar a la especie humana. Si observan con atención, hay una ligera diferencia con el planteamiento del humanismo. Desde el punto de vista humanista, el ser humano se puede mejorar a sí mismo y a su sociedad a través de las virtudes. Y al mejorar como especie, nuestro futuro entonces puede ser más prometedor. Por el otro lado, el transhumanismo dice que somos capaces de tomar en nuestras manos el futuro de lo que podemos ser, como individuos y como especie, gracias a la tecnología. Es decir, el transhumanismo afirma que podemos controlar el futuro de nuestra propia especie a través de la tecnología. Y eso, pues, es un enfoque bastante distinto al humanismo. Esta corriente de pensamiento es muy importante porque es actual y es una filosofía que siguen muchas de las personas que dirigen el mundo, personas que tienen puestos muy importantes y tienen todos los recursos a su alcance, así que son personas que pueden influir directamente en los cambios sociales. Por eso es importante, hay que poner mucha atención en cuáles son estos planteamientos del transhumanismo. El transhumanismo retoma la idea de que el ser humano es perfectible, esta idea del humanismo que hemos estado trabajando, pero la desplaza al mundo de la tecnología. Ya no se trata de ser mejor a partir del esfuerzo personal ni cultivar las virtudes, sino de ser mejor a partir del uso y la implementación de la tecnología en el cuerpo. Nosotros generalmente aceptamos como bueno o normal el uso de ciertas tecnologías para mejorar nuestras vidas, como ya dimos varios ejemplos arriba, o como puede ser el motor, la rueda, los antibióticos, las computadoras, el internet, etcétera, etcétera, etcétera. Aceptamos también el uso de ciertos dispositivos como una extensión de nosotros que nos permiten mejorar carencias físicas, por ejemplo, los anteojos, las plantillas, las prótesis, un bypass o incluso un celular. Pero, ¿cuál es la diferencia de esta forma de utilizar la tecnología con lo que el transhumanismo plantea? Primero, aclaremos qué es tecnología. Tecnología es un concepto que viene del griego tekné, que significa arte u oficio, y del logos, que significa pensamiento y razón. Es decir, la tecnología significa aplicar el pensamiento para resolver problemas o para mejorar alguna capacidad humana. Esto significa que absolutamente cualquier invento mundano que nos facilite vivir es tecnología. Por lo tanto, la tecnología no es mala en sí misma, al contrario, nos ayuda a potenciar nuestras habilidades. Pero ¿qué pasa cuando la tecnología nos modifica y no solamente nos ayuda a mejorarnos? Por ejemplo, no basta saber utilizar un procesador de texto para convertirte en un escritor. Para ser un escritor tenemos que desarrollar muchas otras habilidades que no dependen de la tecnología, como entender el sentido figurado del lenguaje, adquirir una sensibilidad estética o incluso el desarrollo del talento. Estas son cosas que un procesador de texto no puede reemplazar. Pero ¿qué pasaría si nos dijeran que han inventado un chip que se implanta en tu cerebro y que por medio de la inteligencia artificial te permitirá escribir novelas que podrían llegar a venderse como bestsellers? Ya no haría falta desarrollar ninguna otra habilidad para ser un escritor, salvo tener un chip, cargar el programa adecuado y entonces escribir una gran novela. De esto se trata el transhumanismo. Plantea el uso de las nuevas tecnologías para mejorar a los seres humanos
y transformarlos en lo que llaman posthumanos, después de los humanos. Sería como una nueva especie de humano mejorado que no sufre, ni siente dolor, no se equivoca, ni en su pensamiento, ni en su toma de decisiones morales o éticas. E idealmente el transhumanismo plantea que algún día lograremos la inmortalidad. Lo importante de este planteamiento, el trasfondo del transhumanismo, es que se implica o se sugiere eliminar la subjetividad humana, pues es la que hace que nos equivoquemos. Y entonces esto significa que apuesta por una racionalidad técnica, una racionalidad que funcionaría como el nuevo agente de selección o de hominización. Sobrevivirían los que tengan una racionalidad técnica perfecta, cosa que paradójicamente nos llevaría a la deshumanización. Mientras seamos cada vez más solamente racionales, entendiendo la razón como esta racionalidad técnica o racionalidad práctica, eso paradójicamente nos va deshumanizando, porque entonces resulta que ser humano no solamente es tener razón, sino es tener conciencia y procesos éticos. El transhumanismo se sostiene en una idea de progreso, de qué significa progresar, como algo ligado a la idea de facilidad. Es decir, se cree que la razón práctica, técnica, esta lógico-argumental, nos debe de servir solamente para facilitarnos la vida. O sea, progresar significa deshacerse de los problemas, obtener resultados instantáneos, hacerse la vida más fácil. Y esta idea llevada al extremo, como lo propone el transhumanismo, paradójicamente nos vuelve frágiles, nos deshumaniza, como diría Zygmunt Bauman. Pues como señalamos hace un momentito, ser humano implica equivocarse y aprender, no solamente tener una capacidad racional. Ser humano significa ser sensible, tener percepción, crear arte, voltear a sentir y a percibir la parte sensible del mundo. Todo ello implica ser humano, no solamente la facultad racional de pensar. Y bueno, la propuesta del transhumanismo nos lleva precisamente a la fantasía de que mientras más racionales somos, mejores seres humanos somos, y eso no es verdad. Si nos dedicamos solamente a cultivar esa racionalidad matemática lógico-argumental, cada vez nos pareceremos más a las máquinas, pero cada vez dejaremos de ser más humanos. Así que bueno, llegamos al final del episodio, pero como vieron, vale la pena preguntarse qué significa ser humano y comenzar a observar en nuestra vida cotidiana qué tan humanos somos nosotros todos los días. ¿Cómo utilizo yo, personalmente, mis cualidades humanas? ¿Utilizo mi razón? ¿Para qué la utilizo? ¿En qué pienso? ¿Utilizo mi conciencia? ¿Qué tan consciente soy de mi realidad? ¿Soy consciente de quién soy? ¿Soy consciente de mis acciones, de mi entorno, de cómo lo afecto? ¿Soy consciente de mis emociones, de mis pensamientos, de mis capacidades? Es súper importante preguntarnos, ¿para qué utilizo mi razón y mi conciencia? Nos urge empezar a utilizarlas de otra manera. Nos urge empezar a utilizarlas para mejorar nuestras relaciones con todo, con otros humanos, con la naturaleza, con nosotros mismos, y dejar de utilizarla para incrementar nuestro consumo, por ejemplo, para sacarle ventaja al otro, para ganarle al otro. Tenemos que volver a utilizar la razón, la conciencia y nuestro lenguaje para desarrollar nuestra humanidad, el sentido de ser humano. Y ese sentido, cada uno se lo imprime a su propia vida, pero se lo imprime cuando vive con conciencia, dándose cuenta de qué hace, cómo afecta al mundo, cómo lo afecta el mundo a sí mismo, cómo se relaciona con sus pensamientos, con sus emociones, con sus ideas, cómo afecto a los demás, cómo los otros me afectan. Eso significa ser humano. Poder ponernos en los zapatos del otro es un elemento esencial del ser humano. Y una máquina jamás va a poder ponerse en los zapatos de otro. Nunca va a poder imaginar como nosotros imaginamos. Eso es ser humano. Rescatemos nuestra humanidad, recuperemos ese sentido humano y volvámonos mucho más humanos, más conscientes, más racionales, más pensadores, más éticos.
y más colaborativos. Bueno, en fin, mis queridos humanos, esto ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias por estar en este podcast, escuchando y esperando con paciencia que salga cada nuevo episodio. Déjenme contarles con muchísima alegría que ya somos más de 100,000 seguidores, los que somos fanáticos de este podcast. Así que bueno, pues espero que pronto lleguemos al 1,000,000 de seguidores. Yo estoy vuelta loca, llena de alegría. Nunca pensé llegar a este nivel de difusión. Les agradezco muchísimo. Y los invito, bueno, pues a que sigamos reproduciendo esto. Compártanlo, mándenselo a quien menos se lo esperaban. Sorprendan a la gente con un poco de filosofía en su vida cotidiana. Recuerden enviarme sus comentarios al correo hola@araliavaldez.com.mx y también me pueden buscar en Telegram. Búsquenme ahí como Filosofía Aplicada a la Vida. No olviden, también pueden visitar mi página web www.araliavaldez.com. Recuerden que Valdez se escribe con S. Ahí en la página encuentran un montón de cosas. Ahí también pueden realizar sus donativos para que la filosofía siga en el aire. Recuerden que ya pueden realizar donativos en su moneda local o incluso en criptomonedas. También se pueden suscribir al Patreon. Y bueno, recuerden que hay muchas formas de apoyar la filosofía. El objetivo es llevarla cada vez a más personas. Y bueno, pues no duden en enviarme sus comentarios, solicitarme una consulta privada, invitarme a una entrevista, pedirme una asesoría para su vida personal, para su trabajo. En fin, recuerden que la filosofía puede tocar cualquier ámbito de la vida, es útil para todo, absolutamente todo el mundo. No importa a qué se dediquen, no importa en qué trabajen, siempre una mirada filosófica puede darles una nueva perspectiva. Así que bueno, ya saben, para seguir apoyando este proyecto y para que la filosofía siga en el aire y llegue cada vez a más y más personas, escríbanme, invítenme, aquí estoy. Soy materia disponible para ustedes. Me pueden mandar también un mensaje de WhatsApp al +52 55 27 15 04 86. No duden en escribirme. Bueno, muchísimas gracias. Esto ha sido todo por hoy. Un verdadero placer nuevamente estar con ustedes. Hasta el próximo episodio.